están? Buenas noches. Partimos un poco más tarde que lo habitual con el cuadro de tensión, protestas masivas y desórdenes callejeros que abundaron durante todo el día en Santiago, Valparaíso y otras ciudades. Todo por el debate en el Parlamento del proyecto de Ley General de Educación. Vamos primero al informe de Mauricio Díaz. Toda la extensión de Avenida Providencia y su entorno emulaba un campo de batalla. Agitación extrema de unos pocos exaltados que protagonizaron graves incidentes con la policía. El ambiente se tornó irrespirable por la acción del carro lanzagases. Incluso mujeres, ancianos y niños debieron ser socorridos por carabineros y algunos transeúntes. Disturbios que se iniciaron en Tobalaba y continuaron hasta Plaza Italia. Locales comerciales, bancas y señaléticas del lugar fueron utilizadas como trincheras por los encapuchados. Una marcha convocada por estudiantes secundarios y universitarios donde llegaron unas 2.000 personas. Pese a tener una connotación pacífica, simplemente se les escapó de las manos. Hubo 270 detenidos. Sin embargo, para los estudiantes, la culpable fue la autoridad. Lamentablemente, según él, llegó 5 minutos tarde, por lo que Carabineros actuó sin la información de que estaba autorizada la marcha. No ha llegado ninguna autorización de la Intendencia con respecto a un desplazamiento o marcha de estudiantes hacia el centro de la capital. En Valparaíso, más de 10.000 profesores y estudiantes arribaron a la ciudad puerto desde los más diversos puntos del país. Hubo molestia por los estrictos controles que demoraron su partida al puerto. Cuando nuestro bus tiene permiso para viajar y hacer este recorrido, pero le están pidiendo que se justifique como servicio especial. Una movilización de carácter nacional que se inició en la Plaza Sotomayor. Desde allí marcharon pacíficamente en medio de los recovecos y cerros del puerto hasta el Congreso. Pitos, pancartas y tambores, todo servía para demostrar ruidosamente el descontento del magisterio. El rechazo a la Ley General de Educación es tajante. Y que se conforme una mesa social con todos los actores para dar posibilidad a un debate que sean consideradas todas las opiniones. Que las personas que participan en la comunidad educativa, los apoderados, los profesores, los estudiantes, que ellos participen directamente en la realización de la ley y no los parlamentarios. Tras un pacífico acto cultural, donde incluso participaron congresistas, estallaron los disturbios en torno al Congreso Nacional. Había 3 anillos de seguridad que algunos antisociales pretendían vulnerar. Sin embargo, fueron repelidos por las fuerzas especiales. Una protesta distinta, pacífica y simbólica, pero no por eso menos visible, fue la que realizaron una treintena de estudiantes de teatro. Durante la madrugada llegaron con libros y velas a las afueras del Ministerio de Educación. El leer un libro a las 3 de la mañana con este frío es igual de difícil que estudiar bajo las condiciones del sistema educacional actual. Velas que también se encendieron en la Plaza de la República de Valdivia para pedir por la salud de Carolina Angulo, la estudiante de 22 años que sufrió un ataque cardiorrespiratorio cuando desalojaba la Universidad Austral. Fue la acción de este hombre, Marcos Cañuñir, estudiante de Ingeniería Naval que salvó a Carolina de la muerte. Hoy se encontró por primera vez con el padre. Gracias a Dios, él supo manejar la situación. Así que, eternamente agradecida, Marco. Así que, en una primera instancia ella no estaba en un paro cardiorrespiratorio y eso sucedió después, ¿no es cierto?, cuando hizo una segunda o tercera arremetida el vehículo de Carabineros. Una historia emotiva que contrastó con graves incidentes en Concepción, Iquique y La Serena, donde fueron incautados estos peligrosos explosivos con ácido de fabricación casera. ¿Qué significa hoy estar contra el proyecto de Ley General de Educación que se tramita en el Congreso? Junto a Constanza Santamaría abordamos este punto. Buenas noches, Mauricio. Los estudiantes y los profesores sostienen que la Ley General de Educación es lo mismo que la LOCE, que no hay ningún cambio con respecto de la antigua ley, porque lo que piden es educación gratuita, fin de la municipalización y del lucro. 3 puntos que efectivamente no están en la LGE. Pero aunque los estudiantes y profesores no lo reconozcan, hay que decir que sí hay diferencias entre la Ley General de Educación y la LOCE. Veamos algunas de ellas. Mientras la LOCE apuntaba a garantizar la cobertura, o sea que todos los niños tengan acceso a la educación, la LGE apunta a la calidad. La LOCE entregaba un rol fundamental a la familia en la educación de sus hijos. La Ley General de la Educación la entrega el rol fundamental al Estado como garante de la calidad de la educación. Con la LOCE prácticamente no había controles sobre los dueños de los colegios. Con la LGE no cualquiera podrá ser sostenedor. Hay que tener un título profesional de una carrera de al menos 8 semestres, tiene que tener un proyecto educativo la persona que postule, un patrimonio y además ser persona jurídica sin fines de lucro.
Además, la LGE introduce la evaluación de alumnos, profesores y establecimientos, algo que no existía en la LOCE. Y esto estará a cargo de un consejo que hará un seguimiento de los colegios, básicamente para evitar que se llegue a casos extremos de deterioro educacional, como ocurrió en el Colegio Britannia. Y para asegurar la calidad de la educación habrá dos instituciones que por ahora son solo una promesa, porque son materia de otra ley. O sea, este proyecto es recién el primer paso para tener un marco regulatorio, un rayado de cancha para reformar la educación. Así es que si nos quedamos pegados en esto, la pregunta es ¿cuánto más vamos a tener que demorar en que la calidad llegue efectivamente a la mayoría de las salas de clases? Al menos hoy hubo avances en el Congreso. Después de intensas negociaciones, el gobierno logró ordenar a sus parlamentarios para que le dieran el apoyo al proyecto, pero con condiciones. La Moneda se comprometió a mandar un proyecto de ley específico sobre educación pública. Cecilia Olmedo tiene los detalles de este agitado día de negociaciones. La hora de almuerzo eligió La Moneda para olvidar el mal sabor de las negociaciones de la Ley General de Educación, un proyecto que llevaba semanas atorado y que durante el aperitivo comenzó a destrabarse. Antes de eso, fuertes discusiones frente a la ministra de Educación, que permaneció todo el tiempo en la sala. El que se llevó todos los dardos fue el ministro Piera Gallo. Si la presidenta lo mandó, a lo menos dé las explicaciones del caso, a lo menos pida las disculpas públicas, a lo menos, presidente, lo que tiene que hacer el ministro es decir que él no tiene capacidad para negociar. En estas condiciones, me parece, ministro Piera Gallo, por su intermedio, presidente, a mí no me parece que tiene que estar presente aquí. Él ha ofendido al Parlamento, ha ofendido a los diputados y por lo tanto no tiene que estar aquí. Usted se puso de acuerdo con la derecha para ponerle suma urgencia a este proyecto para que no hubiese indicaciones que pudiéramos discutir. Luego, cuando se enredó la cosa en la concertación, fue y nos engañó. Y nos engañó, ¿no es cierto?, vilmente, pues porque nos dio su mano, ¿no es cierto?, nos dio su palabra de caballero, de que no nos iban a volver a poner, ¿no es cierto?, la suma urgencia y con eso retirábamos las indicaciones. Y a la vuelta del día, levanta suma urgencia sin ningún problema, sin miramiento. Encendidos discursos que contagiaron a las tribunas, repletas de profesores. Llegaron a escuchar las argumentaciones y terminaron, literalmente, dándole la espalda al proyecto de La Moneda. Muchas gracias. Luego abandonaron la sala. Finalmente, los ministros políticos lograron el tan apetecido acuerdo. La concertación votará a favor de la idea de legislar. La condición es que los parlamentarios queden en libertad para votar la polémica indicación sobre educación pública que se consensuó con la alianza. Claro que para cerrar el trato, La Moneda tuvo que comprometerse con un nuevo proyecto. El gobierno está decidido a colocar en el Parlamento y en el debate nacional una ley especial, específica de fortalecimiento de la educación pública. Una vez terminado el almuerzo, el ministro Piera Gallo debió tomarse el café con la alianza para asegurar la aprobación del proyecto. El ministro Piera Gallo ha asumido cabalmente su compromiso, que obviamente no es un compromiso a título personal, es mucho más que eso, es el compromiso del gobierno en su conjunto. Estando esa palabra, nosotros confiamos que la concertación, no obstante el caos interno que tienen, algunos tendrán la dignidad de no dejar votada a la presidenta Bachelet. Precisamente la presidenta le encargó a Camilo Escalona conseguir los votos para el proyecto de educación. Al parecer, la misión no fue grata, pero cumplió. Pero significa apoyar a la presidenta en la idea de legislar. Después de una larga jornada de negociaciones con la concertación y la alianza, el gobierno quedó satisfecho. Y hoy también el arzobispo de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, se refirió a este tema y planteó la posición de la Iglesia, defendiendo la coexistencia de colegios estatales y de los privados. Dice que debe haber espacio para ambos sistemas y que presentarlos como opuestos sería un error. Un Estado que quiere suscitar la participación de sus ciudadanos, que quiere promover las mejores iniciativas con el bien común, ¿cómo no que quisiera favorecer de que hayan muchos establecimientos particulares de gran calidad dedicados especialmente a los pobres? Junto al deber que tiene el Estado de tener establecimientos actualmente municipalizados, veremos si en el futuro siguen exactamente iguales, pero establecimientos que dependen de la administración del Estado, que tienen que garantizar la equidad, la integración social, la calidad, eso también, pero es lo uno y lo otro. Y yo creo que polarizar esta discusión entre una cosa o la otra es un gran error. La Iglesia Católica es un actor fundamental del sistema particular subvencionado que a través de sus colegios educa a sectores pobres del país. Es desde esa tribuna que habla el cardenal Mauricio. Gracias, Connie. Buenas noches. Buenas noches.